Hola, hola, Dios les bendiga. Generación de Honra les da la bienvenida nuevamente a un cuarto episodio de Su Gracia Me Alcanzó. En esta ocasión estamos muy contentos de recibir a nuestros pastores. Es un honor tenerlos aquí, tenernos pues en este espacio, que ustedes nos puedan compartir un poquito de ahora sí que toda su trayectoria a lo largo de sus vidas, ¿no? Cuéntenme un poquito, más bien, de dónde vienen ustedes, cada uno individualmente, ¿no? Ok, pues como muchos ya me conocen, mi nombre es Suail Canul Santa María. Sí, todo el mundo me conoce como Su. Entonces, yo soy de Campeche, de la ciudad de Campeche, Campeche. Ahí nací. Llegué a la ciudad de aquí de Querétaro a los 17 años, en el año 93. Llegué aquí y pues soy de una familia pequeña. Venimos de una familia muy, muy pequeña. Consta de mi papá, mi hermana y mi mamá, los cuales pues mi hermana y mi mamá pues ya partieron con el Señor. Y nada más está mi papá. Y me quedé pues yo aquí en Querétaro. Conocí al Señor desde muy pequeña y pues hemos servido al Señor desde esa edad hasta en este momento. Tengo 48 años, voy a cumplir 49, okay. 21 de octubre, para muy que bien. no se les olvide. Bien pensado, Woody. Ahí vayan ahorrando. Entonces, para el regalo. Esa es parte de mi vida, de donde vengo, mis raíces. Vengo de una familia yucateca, 100%. Y pues de ahí yo vengo. Ok. Continúo yo, bueno, pues a lo mejor la historia mía es un poco pues más poco común, porque pues por parte de mi mamá, mi abuelo es chino y mi abuelo llegó aquí a México por el año de 1900 y tantos, 10 por ahí así, llegó aquí a la República Mexicana y pues bueno, él se trasladó allá a Veracruz, allá mi mamá es de allá de Veracruz, es de allá de Minatitlán, donde mis papás se conocieron. Mi papá es aquí de Guanajuato, mi papá estuvo por allá trabajando, se conocieron allá. Nací en Guanajuato, nos fuimos a vivir se fueron ellos a vivir a Minatitlán, ya después se arraigaron otra vez aquí en Guanajuato y pues somos de por acá. Bueno, en Querétaro yo hice la secundaria y la universidad. Bueno, gran parte del tiempo la he vivido mucho por acá, que tengo mis raíces orientales, por eso yo creo que es mi gusto también por la comida oriental. Sí, pues bueno, acá de conocer al Señor pues desde mi adolescencia, precisamente aquí en esta iglesia fue en donde lo conocí, donde por primera vez vine, hace ya muchos años. Tendría 14, 15 años, pues ya vamos a cumplir 50 este año, el 24 de septiembre, ya listos por ahí. No. Bueno, sí. Entonces, realmente la historia mía en el cristianismo pues se enfoca o empieza aquí, ¿no? Y después, pues, por cuestiones de vida pues me llevan a vivir a Veracruz. De Veracruz nos regresamos nuevamente aquí a Querétaro y pues bueno, regreso a esta iglesia donde yo estuve, pero pues habían otros pastores, habían otras personas y en esas personas pues estaba la familia de mi esposa, de Suail, de la pastora Suail, la que se convirtió en mi esposa, y hay una historia por ahí que contar, ¿no? en relación a eso, pero bueno, eso lo dejamos por un poquito más adelante. Tú no has visto nada. Sí, muy bien. Muy bien. Me comenta que desde muy pequeña ya conocía de Dios y así. ¿Usted servía en algún ministerio o tenía, desde pequeña le inculcaron el servicio a Dios? Cuando conocimos al Señor, cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, la vida de nosotros pues era muy difícil. Okay. Vengo de una familia donde pues había el alcoholismo. Uh-huh. Mi papá en aquel entonces era soldado, marino, judicial. Las tres profesiones que yo siempre he dicho, las peores, ¿no? Para mí en lo personal, sí. Por todo lo que yo viví, yo decía, son las
profesiones un poco complicadas, ¿no? Entonces, yo recuerdo muy bien que ese día mi papá estaba de fiesta en la casa, éramos unas niñas, y mi abuelita, ella conocía del Señor, la mamá de mi papá, mi abuelita Elena, y ese día llegó y le dijo a mi papá, hijo, quiero que me acompañes a la iglesia. Mi papá pues no estaba en buenas condiciones y le dijo a mi mamá, vamos a acompañar a mi mamá porque qué tal si es su última voluntad. O sea, él así pensó, ¿no? Ajá. Y ese día fuimos a la iglesia, mi papá llegó en condiciones no favorables y me acuerdo que era como que una reunión, una celebración de evangelismo. Ok. Entonces, por eso mi abuelita la insistencia Él de que mi quería. papá pudiera ir. Entonces, cuando mi papá llega, estuvimos ahí, yo me recuerdo que era una niña y yo veía el grupo de danza, de artes en la iglesia, que hoy le dicen de artes, ¿verdad? Anteriormente, pues era el grupo de danza de la iglesia y a mí eso me impactó muchísimo. Es más, yo me subía en la silla y yo las veía y yo quería estar ahí, ¿no? Porque pues yo decía, wow, ¿qué es esto? ¿No? Nunca había visto algo así yo en una iglesia, nada, ¿no? Eso sí que es otra onda. Y entonces, me acuerdo que hicieron un llamado y mi papá pasó al frente. Mi papá iba muy tomado en esa ocasión a la iglesia y pasó al frente y oraron por él. Él recibió a Cristo, entregó su vida a Cristo y, híjole, se paró en sus 5 sentidos. Y de ahí en adelante, él no volvió a tomar, no volvió a hacer nada de lo que hacía anteriormente, ¿no? Fue difícil porque venía de un ambiente donde pues, todo el mundo lo conocía, ¿no? Conocían a don Rogelio y pues sabían que él al otro día se la tenía que curar y ya lo tenían hasta en su trabajo esperándolo para que se la curara la cerveza, ¿no? Y pues gracias a Dios él no lo hizo, ¿no? Entonces yo desde ahí, cuando yo llego a la iglesia, yo anhelaba servir al Señor en esa área. Me acuerdo que nosotros llegamos a la iglesia, yo recuerdo perfectamente, fue un julio, un agosto, septiembre, yo cumplí años en octubre y mi regalo, y lo que yo pedía de regalo era un pandero. Ok. O sea, Sí, 3 ya había meses mucho después, anhelo en tu yo corazón. pedía un pandero, ¿sí? Entonces, pues yo desde ahí tuve ese anhelo de servir y empecé a servir en el grupo de artes, en el grupo de danza, en la iglesia, de donde siempre hemos estado, que es la iglesia a la cual tenemos la cobertura como generación de honra, nuestro apóstol, el doctor David Chijoil, y su esposa, la apóstol Olguita Reyes. Ellos siempre han sido nuestros padres, son mis padres espirituales. Con ellos crecí, con ellos nos formaron a nosotros. Ellos nos casaron también. Ellos nos casaron, exactamente. Y entonces ellos saben toda nuestra vida, ¿no? Su historia. Ellos saben nuestra historia, de dónde somos, quiénes somos, cómo Dios ha hecho cosas en nuestras vidas y ha transformado nuestras vidas y todo lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, yo desde muy pequeña serví, mi adolescencia, mi juventud, estuve en el grupo de artes y es algo que me apasiona, me encanta, es algo que hoy en día cuando veo que ya no hay en iglesias esas áreas, yo digo, wow, porque en aquel entonces todo el mundo quería estar en esas áreas, habían hasta 30, 40 personas tocando, sirviendo en esas áreas, ¿no? Y de ahí, pues nosotros hemos servido siempre. Mis papás fueron diáconos en la iglesia, fueron líderes de células y nosotros siempre con ellos andábamos. Llegaban a la iglesia a limpiar y nosotros desde chiquitas limpiando ahí con él en la iglesia. Se iban a sus células, a los cerros, a donde tuvieran que ir y nosotros íbamos con ellos a donde tenían que ir. No importaba si llovía, si no llovía, o sea, siempre estuvimos sirviendo a Dios desde que conocimos a Dios y porque la verdad estábamos muy agradecidas por ese cambio tan grande que hubo en nuestras vidas. Es bellísimo. Que, escuchando la historia de que tuvo de vida mi esposa y cómo Dios la trajo, yo también me ponía a pensar, bueno, Señor, ¿por qué a mí me hiciste pasar por una situación complicada? Mis papás se divorciaron, se separaron cuando yo tenía 13, 14 años.
y yo no entendía el por qué yo tenía que pasar por eso, ¿no? Yo le preguntaba, ¿por qué el Señor me haces pasar por eso? Llegar aquí a la iglesia, o llegar a un lugar donde alababan a Dios, porque primeramente a mí, una tía que tengo nos empezó a hablar de Dios, no, que el Señor, que aquí y allá. Yo por primera vez a una iglesia fui cuando tenía 12 años, pero yo no entendía, digo, bueno, está aquí, la gente está loca, ¿qué le pasa, no? Sin embargo, Dios tenía ya su plan perfecto, ¿no? Gracias. Escuchaba uno de los podcasts anteriores y yo escuchaba que alguien decía, yo entiendo ahora por qué Dios hizo lo que hizo y por qué actuó de esa manera, ¿no? Entonces Dios hace movimientos en la vida, y a final de cuentas nos podemos entender que Dios tiene un plan maravilloso y perfecto. El plan está ahí, ¿no? Y depende de cada uno de nosotros que el plan se lleve a cabo. Yo, estando en esto y empezando a entender cosas de Dios, Dios nos empieza y nos lleva a otro lugar, nos llevó a Veracruz. Entonces empezábamos a asistir a la iglesia, entonces de ahí Dios nos empezó a hablar, y yo empecé a tener un sentido espiritual en muchas cosas. Ahí empecé yo a tener un anhelo de servir a Dios en el área de jóvenes, que yo regresando de Veracruz para acá, fue cuando empecé aquí en la iglesia a servir con los jóvenes. Empecé a tener un liderazgo con los jóvenes. En ese tiempo hablábamos que pues habían como 30, 40, 50 jóvenes aquí en la iglesia, y juntamente con mi esposa, pues bueno, ya casados fue cuando nos tuvimos ese llamado, ese ministerio. Justamente, bueno, perdón, Sí, no. que lo interrumpa. Justamente era lo que le iba a preguntar. ¿En qué momento pues ahora sí que este lapso, ¿no? De ir, venir, de estar en la iglesia y afirmarse, es que tiene el llamado a ser al pastorado? Se va a poner interesante. Bueno, realmente ese llamado Dios me lo dio cuando yo era un adolescente. Yo no entendía muchas cosas, pero en una ocasión, estando yo aquí, precisamente aquí en Querétaro, en la iglesia, yo venía y estaba aquí, vino un siervo de Dios, no recuerdo su nombre, y dijo, pasamos al frente y me dijo, tú me vas a servir, tú vas a ser mi siervo. Sin embargo, uno queda así como, pues, que te dicen algo así, ¿no? No entiendes la dimensión de lo que Dios, de las palabras que Dios te puede dar. Tenía 13 años. La promesa. Sí, de la promesa. Tenía 13, 14 años. Tenía cuando Dios me dijo eso. Yo dije, bueno, pues voy a servir. No sabía en qué podía servir. Dios cumple su promesa. Te digo, todo depende si uno también quiere, porque la promesa de Dios está para todos y está ahí. Si también quieres tú que eso pase, ¿no? Tener una buena actitud, ¿no? Sí. Ante el... Ándale, tuvimos una buena, y creerle a lo que Dios puede hacer. A final de cuentas, eso Dios me lo dijo cuando yo tenía 13, 14 años. Y cuando Dios nos habla a servir, nosotros llevábamos ya una trayectoria sirviendo a Dios en varias áreas de la iglesia. Sí, como te decía, servimos con los jóvenes. Estuvimos un rato ahí. Dios nos llevó también a servir con células. Fuimos líderes de células, estuvimos con los ancianos, con los diáconos, hasta en el ministerio de alabanza estuve 2 veces siendo líder del ministerio de alabanza. ¿Qué más Dios nos llevó a hacer cuando pues ya? Porque pues bueno, la historia también es cuando nos conocimos aquí, porque cuando ella y yo estuvimos aquí nos conocimos, aquí Dios le habló a ella y Dios le habló a mí, echó su mirada de fe en mí y yo en ella. Cuéntenos un poquito de cómo pasó. Eso de que eché la mirada de fe, bueno, vamos a ver. No, pues yo conocí, antes de conocer a Javier, la verdad, yo conocí a mi suegra primero. Ok. Yo trabajaba apoyo, un servicio en una casa hogar. Ok. Yo estudié una carrera técnica de hotelería y gastronomía. Entonces nos pedían hacer servicio. Entonces yo fui a una casa hogar que estaba en la calle de Metralla, allá por el Tepe. La colonia Linda Vista, ¿no? La colonia Linda Sí. Vista. Entonces llego ahí pues a dar mi servicio, y pues era cocinar y todo para los niños, porque había un grupo de niños que vivían ahí. O sea que pues no tenían situación de familia difícil, Sí. situaciones difíciles. Y pues ahí estaban los niños, pero pues a los niños se les inculcaba también educación, o sea, se les daba historia, matemáticas, varias cosas, ¿no? Entonces yo ahí conocí a su mamá.
Ahí conocí a mi suegra. Entonces, siempre me veía mi suegra y me decía, ¿cómo me gustas para nuera? Yo quisiera que te casaras con mi hijo. Y a mí me daba mucho coraje. Sí, porque pues yo nunca tuve novio. Okay. No, porque pues esa es una de las cosas que a nosotros como parte del grupo de artes o de danza en el que estábamos desde muy chiquita nos decíamos que teníamos que cuidarnos. Nuestro corazón. Que teníamos que cuidarnos como hijas porque no podíamos estar haciendo, dañando o lastimándote tú misma, ¿no? Entonces, pues yo siempre, pues, a lo mejor fui muy exagerada, no sé, pero yo tomé ese concepto de decir, pues no voy a tener novio y no tenía novio. Yo dije, el día que yo tengo un novio es porque es con el que me voy a casar. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Entonces, pues yo conocí a mi suegra primero. Mi suegra siempre me decía, y yo, no, y bien enojada, me enojaba. Y me decía siempre, ella, y siempre es algo que nos reímos mucho porque lo recordamos, pero era la forma de decir, como decía ella, yo se lo decía para cuando lo conociera, dijera, ¡wow! ¿No? Porque me decía... pero con este tipo de presentaciones, no... Porque ella me decía, mi hijo está feíto, está negrito, pero es bien trabajador. Entonces mi suegra siempre así me decía, o sea, ¿no? yo le decía, mejor no me presentes así. ¿Para qué me presentes? No me ayudes tanto. Entonces, pues yo no lo conocía a él. Entonces ella siempre me lo decía y todo. Yo llegaba un momento que hasta la abuelita, la mamá que... La mamá de la dueña de la casa hogar. Le decían la abuelita porque era la mamá. Era la mamá de la abuelita. Me decía, ahí está. Mira, ni una suegra busca a alguien para su hijo. Y yo le decía, no me diga nada. Y yo bien enojada. O sea, sí me enojaba, me daba mucho coraje. Entonces, pues ya. Javier llega a la iglesia, se me integra con los jóvenes y todo, pero yo nunca me imaginé que era el negrito feíto, pero bien trabajador. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Que pues él siempre era Javier Muñoz, ¿sí? Y pues yo conocí a mi suegra como Estela Co. Entonces, pues no había como esa relación, no lo relacionaba. No, para nada. Okay. Entonces todo surgió una vez que hubo un evento que teníamos que ir a San Juan del Río. Y nos mandaron de encargados como líderes para los jóvenes llevarlos y traerlos y todo. Entonces teníamos que hacer la relación de todos los que iban a ir, ¿ok? Entonces pues eran los apellidos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y en eso me tocó llegar y le decirle, a ver Gaby, dame tu nombre completo. Y me dice Javier Muñoz Co. Entonces cuando yo escucho el Co, volteo a verlo y le digo, sí, ¿Co? Y me dice, sí, Co. Hoy que eres el sujeto. Yo soy el verdadero sujeto. Le digo, ¿qué es de ti la señora Estela Co? Y me dice, es mi mamá. Y yo... Era el negrito. Pues sí, porque era el negrito, el feíto, pero el trabajador, ¿no? Entonces le digo, ¿de verdad tu mamá es Estela Co? Y me dice, sí. Ah, no dije nada. Entonces yo dije, bueno, ha de tener más hijos la señora, porque yo sabía que tenía más hijos. No, él era el único hijo grande que tenía. Entonces así quedó, no dije nada y todo. Y pues ahí empezó una amistad que, por cierto, me empecé a dar cuenta que yo le gustaba. Y aquí entró mi hermano Jorge Martínez es el culpable. No. El Cupido. El Cupido, él fue el Cupido. Entonces, el Jorgito era muy amigo de Javier. Entonces, yo en ese congreso, como me di cuenta, pues me empecé a apartar. Y yo con mi grupo de danza le decía, no dejen que ese muchacho se me acerque. Así les decía. Iba al baño y me llevaba, muchachas, acompáñenme. Iba a tal lado, muchachas. O sea, no quería, ¿no? Porque... se resistía a la idea de decir, es que ella ya me dijo, ¿no? Ajá, sí, no sé. Pero yo así actué. Y Javier decía que pues era muy especial. Bueno, lo que pasa, sí, es que lo que pasa es que
uno de esa edad, pues no entiendes muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Dios tenía sus planes, ¿no? Sí. Dios tenía sus planes y pues bueno, todo acabó en matrimonio. Que incluso su suegra anhelaba una esposa para su hijo como usted. Eso mi mamá nunca me lo mencionó, hasta ya después de tiempo se mencionó todo eso. Sin embargo, te digo, Dios tenía sus planes y pues bueno, empezó el trayecto, ¿no? El trayecto yo he de confesar que nunca ha sido fácil y esto es un buen consejo, ¿no? Que nunca ha sido fácil, pues una hija de Dios, tratarla en el buen sentido, ¿no? Entonces, bueno, había que tener buenas intenciones siempre, y siendo hijas de Dios y uno siendo hijo de Dios, entonces llevar a buen puerto las cosas, porque yo el día que fui a platicar con su papá, yo lo que dije, ¿sabe qué? Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo, y le digo, ¿sabe qué? Vengo a casarse, no, yo le dije, sí, quiero a su hija y me voy a casar con ella, como ve. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Así se lo dije, y dice, sí, le digo, sí. Y bueno, y él no me creyó, pero pues de todos modos, pues me tuvo que creer, ¿no? Pues bueno, era una cuestión de decidirse en ese momento y de esa manera. Digo, entre esas, eso es como la historia troncal de la ¿cómo se llama? De la historia de amor que hubo entre ella y yo. Y pues bueno, y todavía hay otras derivaciones y hay otras ramificaciones, ¿no? Que digo, a lo mejor eso es como tendiente a hacer en otro podcast. Sí. Cuéntenme un poquito, o sea, después de que ustedes empiezan, ahora sí que se casan, que ya formalizan y todo esto, ¿en qué momento, o ustedes en ese momento supieron ya que iban a ser pastores? ¿En qué momento hay como ese llamado de decir, o tener en cuenta eso, de que iban hacia ese camino? Ajá, hacia ese camino. A veces uno se resiste a los llamados, ¿eh? Hay que ser honestos. Hoy en día, pues, se dan pastores express, así de, yo pongo mi iglesia y listo. No. Realmente tiene que haber un compromiso. Realmente tiene que haber un cambio en tu vida y un testimonio. Sí, realmente. El servir a Dios, híjole, a veces uno, pues, planea y dice, voy a hacer esto, va a pasar esto, vamos a casarnos, vamos a trabajar, vamos a hacer aquello y vamos a formar una familia dentro de 4 años, ¿no? Pero pues Dios sabe lo que hace, porque nos casamos y lo que nosotros pensamos que era 4 años fue en 4 meses. Entonces se fue el diezmo. Dios nos dio el diezmo, ¿no? Porque a los 4 meses de casado me embarazo de mi primera nena, que es Abby. Entonces ya hay un llamado, ¿no? Ya hay algo que está dentro de ti, el servir. ¿Sí? Yo digo siempre, Dios ocupa al ocupado. Uh-huh. Al ocioso, pues está maquinando y está viendo qué va a hacer. Pero el que está ocupado realmente sirviendo y haciendo las cosas, Dios lo va equipando más y lo va ocupando más. Ahí cabría decir, Dios ocupa al ocupado. ¿Así de fácil? ¡Sí! Y cuando hay ese llamado, pues Dios te va poniendo ese deseo. Servir a Dios significa negarte muchas cosas. Tu forma de pensar, tu forma de ver y aún tu forma de hablar. Servir a Dios, tienes que negarte a muchas cosas. Servir a Dios muchas veces tienes que callar aún a muchas situaciones o cosas que hay a tu alrededor. Pero la gratificación viene de Dios. Entonces, son cosas que pasan en la vida, son cosas que suceden y que no nos negamos, ¿eh? No nos negamos servir a Dios. Y yo le he dicho a mi esposo siempre, nunca hay que preguntar por qué y para qué. Siempre hay que decir, gracias Dios. Me gustaría preguntarles, o más que nada pedirles un consejo para todas las personas, bueno, más bien en la iglesia o incluso pues personas fuera de la iglesia que tengan, pues tal vez quieran acercarse a Dios, servirle a Dios. ¿Qué consejo le pueden dar? Las puertas están abiertas. Las puertas están abiertas. Únicamente lo tienes que desear, anhelar y actuar. Porque puedes desear las cosas, pero no hay nada en ti que digas, ay, voy a
Cuando hay un anhelo, hay una decisión importante para poderlo hacer, pero tienes que actuar. El actuar te implica negarte a muchas cosas, a tu comodidad, a tu forma de pensar, a tu forma de ver. Entonces, el servir a Dios, las puertas siempre van a estar abiertas, porque Dios dice que Él siempre está con sus manos extendidas esperando a que tú toques, a que tú hables, a que tú llegues. Eso siempre va a estar dispuesto a hacer, pero tienes que dejar tu comodidad. A veces pensamos, hoy voy a servir al Señor, y cuando te dicen tenemos que estar, tenemos que venir, no puedo, no quiero, no es mi tiempo, no es esto. Entonces no es un anhelo. Cuando tú anhelas algo, lo haces. Es como cuando anhelas comer un taco y te gusta, corres a comprarlo, corres a hacer, ves lo que haces para lograr obtener lo que tú quieres. Eso es cuando tú anhelas servir a Dios. Y las puertas están abiertas, ¿eh? Generación de Honra es una iglesia que cambiamos el nombre y por eso es Generación de Honra. Es una nueva generación que estamos enseñando a honrar a Dios, a dar lo mejor de ti a Dios. Puedes tener muchas situaciones a tu alrededor, pero siempre hacer las cosas con honra, como hijo de Dios, no como una religión, sino como hijo de Dios. Cuando tú te ves como un hijo de Dios, actúas diferente que cuando te ves como si fueras el agregado a una familia. Entonces, un hijo actúa, un hijo da, un hijo apoya, un hijo siempre está dispuesto a. Generación de Honra es lo que queremos que vean. Una iglesia donde hay hijos. Hijos de Dios. Eso es lo que, por lo general, siempre ha sido nuestro, hasta no un eslogan a lo mejor, pero sí hemos dicho, Generación de Honra crece, madura y da fruto. Wow, qué Es bonito. nuestra visión, es como nuestra visión de iglesia, ¿no? De crecer, madurar y dar fruto, ¿no? Digo, a final de cuentas, el servir a Dios implica no poner condiciones, porque no podemos condicionar a Dios en nada. Cuando vienes a Dios hay que poner al servicio de Dios todo, ¿no? Toda tu vida, todos tus recursos, todo como persona. Dios es el que recompensa y Dios recompensa bien. Dios sabe pagar. Si la Biblia dice que Él no es deudor de nadie, Él no causa deuda. Hasta un vaso de agua que demos en Él trae un pago y paga bien. A final de cuentas, el servicio a Dios, la formación puede ser diferente para todos, ¿no? Porque, bueno, en la experiencia de nosotros como una formación pastoral, bueno, si fuéramos al detalle, la de cosas que pasamos, ¿verdad? Ahí te va, alguien una vez dijo, ese lugar se lo dieron porque es la hija del pastor, es el yerno del pastor, y no, yo aquí les acabo de decir que esa persona con falta de sabiduría, y bueno, Dios sabe qué estaría pasando en su mente, que dijo que fue por una herencia. ¿Cuál herencia? Cuando Dios nos hereda muchas cosas, pero cuando a mí Dios, muchísimos años atrás, 30 años atrás, me había dicho, tú me vas a servir, tú vas a ser mi siervo, ¿sí? Por medio de un hombre de Dios. Entonces, hay que creerle a Dios. Y sus planes de Dios son perfectos. O sea, ahora sí que sea quien sea que venga y quiera tal vez impedirlo o no quiere, o tal vez quiera adelantar las cosas, los planes de Dios son perfectos. Aparte del pastorado, no es protagonismo. El pastorado no es ser la estrella. El pastorado es servir. Servir. Ayudar. Amar. Así Exactamente. es. Ese es el pastorado. Invertir. Creo Y que muchas veces pensamos que ser pastor es para tener mejor carro, para tener dinero, para todo. No. Para El ser cambiar de pastor posición, ¿no? no es para que yo sea el mejor, para que yo esté en una plataforma alta, o para que yo sea el que mejor pueda tener Que las tenga cosas, mejores beneficios, ¿no? o mejores beneficios. No, el ser pastor es servir. Y el mayor ejemplo que pudimos tener y que hemos tenido y que seguimos teniendo, Pastor de pastores. el pastor de pastores, que Así fue es. nuestro Dios. Entonces, el ser pastores es servir, invertir. Somos pastores que trabajamos. así. Trabajamos porque sabemos el compromiso que tenemos de servirle a la gente y de darle, no ser carga, ser bendición. Y yo sé que el que es hijo va a bendecir.
a la Sí, casa. así Sí. es. Así Dios, es. Dios mismo nos los dice, ¿no? Que nos pondrá como cabezas y como no cola. Y incluso Jesús, cuando vino a la tierra, nos los dijo en qué cuestión de decir, yo vine a servir, no a que me sirvan. Me gustaría, pues, tal vez preguntarle algún versículo, algo con lo que quieran terminar este tiempo. Yo digo, lamentablemente no tenemos más tiempo y sí habrá más oportunidad, pero yo quiero agradecerles a ustedes, a Alex, a ti, por lo que ha puesto en hacer, a todos allá, los de producción. Yo sé que hay mucha gente allá atrás, siempre la gente que edita, la gente que hace todo esto posible, los hermanos, los conozco muchos de ellos, aquí tenemos a varios, pero gracias a Dios porque pues estamos haciendo cosas adecuadas quizás para el tiempo, ¿no? que estamos viviendo. A lo mejor esto hace 20 años no era muy posible hacerlo, pero yo sí he entendido que la iglesia tiene que ir avanzando. No es que hagamos las cosas del mundo, pero la iglesia tiene que ir adecuándose en la época que vive. Así ¿sí? es. Y esto me parece genial. Entre esas y otras cosas más, por ejemplo, a la gente de alabanza le digo, tenemos que siempre hacer cosas que llamen la atención, ¿no? Nos decían que fuéramos estruendosos, impactantes y no me acuerdo qué otra extravagantes. Entonces mi hijo que toca el teclado, le digo, tienes que estar capacitando para que constantemente estés haciendo las cosas bien para el Señor. Qué bueno que hacen estas cosas, son buenas, entre otras más que se les han ocurrido y están en una buena edad. Yo siempre había escuchado cuando era joven, también estuve de joven, que los jóvenes son la fuerza de la iglesia, son los que van adelante y van arrastrando. Y bueno, hoy queremos jóvenes y qué bueno que ustedes como jóvenes puedan estar haciendo todo esto, que tengan creatividad, iniciativa. Las iglesias necesitan jóvenes con buenas ideas, con ideas frescas y novedosas. A nosotros ya más grandes a veces se nos dificultan más cosas, pero veo esto que con muy pocos recursos lo han hecho. Yo les felicito y vamos a enfocar también muchas cosas para poder ayudarles y también invitar a más personas, a hermanos de la iglesia, a otros pastores o algunas personas más. Sí, bueno, es lo que para este punto yo quiero decir para este capítulo. No sé si vaya a haber más capítulos, pero bueno, ya lo dije yo. ¿Algo tú que les quieras agregar? Nada más, muchas gracias, porque están dando parte de su tiempo, parte de su comodidad para hacer algo diferente. Y la recompensa viene de Dios. De verdad, se los digo honestamente, mi recompensa viene del Señor y he tenido muchísima. Si ustedes quieren saber más, les invitamos un día a tomar un café. Les invitamos a tomar un café porque el testimonio es muy grande, muy grande. Sí. Etapas de vida, etapas de muerte. Sí. Etapas muy difíciles, a veces emocionales, físicas, espirituales. Pero ¿qué creen? Que Dios siempre ha estado. Y eso, cualquiera que se siente en una mesa con uno a platicar, motiva mucho porque a veces pensamos que todo es miel sobre hojuelas, pero no. ¿Y sabes qué? Ahí es donde aprendemos realmente y valoramos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que seguirá haciendo en nuestras vidas. No ha sido fácil, no es fácil, pero por amor a Dios damos todo para lograr que Dios se siga perfeccionando en nuestras vidas, siga perfeccionando nuestras vidas y nos siga haciendo cada día mejores personas para bendecir cada día a los que están a nuestro lado. Pruebas de fe, que híjole. Pruebas de fe. Bueno, que Dios ahí estuvo. Por eso les digo, es un testimonio. No terminaríamos más. Pero nos llega la guillotina, yo estoy viendo que están así. Corte. Yo les digo que hasta un libro pudiéramos hacer, sí, claro, de la niña sin zapatos y que hoy usa zapatos y de la niña sin zapatos, de tantas cosas que Dios nos ha permitido vivir y todavía lo que nos falta, ¿no? De cómo se conceptualizó la cuestión de la iglesia, todo, etcétera, ¿no? De
de 0 a 100, igual, no, muchos detalles, ¿no? Y todavía lo que Dios sigue haciendo. A final de cuentas, pues somos también seres humanos, nos duelen, nos pasan cosas, nos sentimos tristes, a veces también pues nos sentimos cansados, pero bueno, Dios es bueno y Dios ha hecho todas las cosas. Muchas gracias. Gracias. Nada más, bueno, quería cerrar este capítulo pidiéndoles si nos pueden ayudar con una pequeña oración para, yo sé que tal vez ya hay episodios antes de pero más que nada para que pues siga fluyendo, siga Dios haciendo grandes cosas con este pequeño proyecto que ha empezado, pero pues más que nada para que llegue a diferentes corazones y Dios pueda hacer lo que quiera hacer con nuestras vidas y con este proyecto. Bueno, vamos a orar y yo quiero pedirles a los que cuando nos lleguen a escuchar o con los que están escuchando, pues también envíen palabras de bendición, palabras correctas a este ministerio. No es fácil, no es fácil hacerlo. Hay que tener mucha fe y hay que tener buena disposición. Señor, gracias. Yo sé, Padre, que tú colocaste esto en los corazones. Señor, yo te pido que lo sigas haciendo crecer, Señor. Yo te pido también que tú sigas, Señor, haciendo las cosas, Señor, en cada uno de los corazones. Gracias por cada uno de ellos, por cada una de las personas que están en producción, por Alexa, por los que están allá atrás, Señor, que no se ven, pero, Señor, tú sabes lo que trabajan, Señor. Gracias. Gracias, Señor, pon los recursos necesarios, Señor, toca los corazones, Señor, y que este proyecto llegue a más, Señor, Padre del cielo, así como tú lo has dicho, Señor. A lo mejor el inicio es pequeño, Señor, pero tú tienes grandes promesas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que ellos han dispuesto. El tiempo es tuyo, Señor, y las cosas también son tuyas, Señor. Gracias. Pon el querer como el hacer, pon los momentos correctos, Señor, en cada uno de este ministerio, de este llamado, Señor, de esta visión, de este podcast, Señor, adecuado a estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Les agradezco muchísimo por compartir este tiempo con nosotros, por contarnos un poquito así, sí, de todo lo que ustedes han vivido y han pasado a lo largo de su vida. Les agradezco infinitamente y también pues le hacemos un llamado a la audiencia, que puedan compartir este podcast, que le puedan dar like, que puedan comentar, que lo puedan compartir con personas que crean que les va a hacer pues bien, que va a ministrar su vida, sus corazones. Y pues nada, les agradecemos mucho por ver este episodio y sigan pendientes porque viene tal vez segunda parte o otro nuevo episodio. Bye. Bye, Dios les bendiga, bye.